La película Birth of the Dragon del año 2016 recibió una andanada de críticas negativas. El film está inspirado por el duelo histórico del año 1965 de Bruce Lee frente a Wong Jack-man, quien se supone era el maestro de Kung Fu más famoso en China en ese momento. La historia se desarrolla desde el punto de vista de Steve McLean, discípulo de Lee, que luchara junto a él y a Wong en contra de los gángsters del barrio chino. En este video, ahora mismo, te voy a contar la historia real detrás de esta trama. Obviamente que no vamos a ver imágenes reales de la pelea, puesto que no existen filmaciones al respecto de este duelo del año 1965. Pero lo que sí existe son relatos de los mismos protagonistas que allí estuvieron y que aquí te lo voy a narrar. Según sabemos, cuando Bruce Lee daba clases, aceptaba a cualquiera que quisiera aprender. Obviamente, muchos, por no decir la gran mayoría, no eran chinos, puesto que para ese entonces Bruce vivía en los Estados Unidos. Las primeras clases de Bruce Lee, particularmente las que impartió en Seattle, fueron revolucionarias por su diversidad, tanto a nivel de género como de nacionalidad. Las artes marciales chinas habían defendido durante décadas una formación exclusiva para chinos. Y era la primera vez que alguien divulgaba estos conocimientos abiertamente y a todo público. Esto causó mucha molestia a los miembros más tradicionalistas de la comunidad china, los que le exigieron que dejara de enseñar sus secretos a personas que no sean de origen chino. Obviamente, y como era de esperar, debido a su fuerte y peculiar personalidad, Lee hizo caso omiso a estas advertencias y prosiguió reclutando nuevos discípulos de origen occidental. Tras la negativa del señor Lee a desistir de impartir sus conocimientos, lo retaron a pelear por ganarse el derecho a continuar enseñando. Para este duelo, mandaron llevar desde China a Wong Jack-man, quien era un reconocido practicante del estilo del Shaolin. Algunas versiones hablan de que Wong Jack-man no era un monje y citan una de las tantas pruebas de esto, la cabellera de Wong, que a diferencia de los tradicionales monjes calvos, las de este tenía pelo y en abundancia. Sin embargo, y aunque la verdadera versión más difundida del combate es la del deseo de prohibirle a Bruce Lee el continuar impartiendo clases, algunos reconocidos expertos en artes marciales de San Francisco, de entre ellos varios colegas del mismo Bruce Lee, siempre se mostraron escépticos con que tal razón hubiese sido el detonante de esta pelea. Nunca tuvo nada que ver con esto, asegura Leo Fong, un versátil y veterano experto en artes marciales que conocía muy bien el contexto. Leo Fong dice que en realidad el principal motivo fue la personalidad de Bruce Lee. La demostración que Bruce Lee realizó en el primer torneo de Long Beach, organizado por el gran maestro Edmund Parker en el año 1964, es citado como un momento crucial en su carrera, ya que es cuando fue reclutado por Hollywood para comenzar a trabajar en el cine. Pero, según palabras del propio Leo Fong, por lo general se elimina de la historia la parte en la que Lee tomó el micrófono en medio de la multitudinaria audiencia del estadio y criticó abiertamente a una multitud de artistas marciales que estaban en ese torneo. Lee ofreció una demoledora clase magistral en la que despreció muchas técnicas vigentes en el Kung Fu tradicional, como por ejemplo, despreció la colocación Mapu o postura de caballo por no ser funcional, según él, entre otras tantas. Se plantó allí y en medio del escenario comenzó a criticar a todo el mundo y a todos los estilos, sin remordimiento de ninguna especie. Recuerda y nos cuenta Barney Spolank que por aquel entonces se encontraba presente en el torneo y tenía 18 años. Por mucho que la demostración de Bruce Lee en Long Beach ha sido tradicionalmente recordada en términos brillantes, muchos de los asistentes denunciaron la naturaleza polarizada y radical de su demostración.
Luego de su extraordinaria exposición, la mitad del público quedó deslumbrado con el joven chino. Sin embargo, la otra mitad de los representantes que aquí se encontraban presentes le tomaron por un arrogante y condescendiente. El veterano profesor de Kung Fu Clarence Lee recuerda que luego de su actuación en Long Beach, Bruce tenía una hilera, más que una hilera, una fila de gente dispuesta a pelear en contra de él. En el verano del año 1964, Lee acompañó a la estrella de cine de Hong Kong, Diana Chan Chung-wen, quien fuera algo así como la Marilyn Monroe mandarina, en una gira promocional de su próxima película. La gira lo llevó hasta el teatro Song Sing, en el corazón mismo del barrio chino en San Francisco, donde la demostración de Bruce Lee y su arremetida teórica en contra de los clásicos estilos del Kung Fu pondría en pie de guerra a los expertos de artes marciales de todo el pueblo chino. De hecho, allí se permitió criticar a dos de los maestros más veteranos de la comunidad, declarando que eran dos viejos tigres desdentados. Fue un insulto considerable, especialmente por salir de la boca de un joven irreverente que parecía dispuesto a humillar a dos de las figuras más respetadas de la comunidad marcial china de San Francisco. Llegado a este punto, podemos entender que un enfrentamiento entre Bruce y algún representante de la comunidad china era inevitable, especialmente considerando que Bruce Lee ya habría sido desafiado, batiéndose en duelo, algunos años atrás en Seattle por provocaciones mucho más suaves que esta. Esto sucedió cuando Soichi Nakachi, un cinturón negro afincado en Seattle, se molestó por las opiniones punzantes de Lee. El joven Nakachi desafió a Lee y lo hizo durante 2 semanas consecutivas, puesto que Bruce Lee, contrario a lo que muchos creen, no solía aceptar los desafíos fácilmente. Finalmente, y tras la insistencia del cinturón negro, ambos se enfrentaron y, según se narra, Lee destrozó a su adversario, a quien infringió una fractura de cráneo después de una demoledora serie de puñetazos precisos y una patada que lo dejó noqueado a los 11 segundos de iniciado el combate. Una de las preguntas recurrentes que siguen sin ser respondidas es ¿por qué Wong Jack-man terminó siendo el rival de Bruce de todos los que pretendían enfrentarlo? Existen 2 principales teorías al respecto. La primera explica que Wong Jack-man buscaba publicidad, ya que por aquel entonces se disponía a abrir su propia escuela de artes marciales en el barrio chino. El experto en Tai Chi, David Chin, asegura que eso es exactamente lo que dijo Wong cuando suscribió su solicitud de duelo en contra de Bruce Lee. Sin embargo, una teoría más popular que defienden muchas fuentes locales asegura que Wong Jack-man fue víctima de un engaño. Se aprovecharon de que era un recién llegado para meterle en una pelea en la que no supiera lo que en realidad estaba en juego. Lo que sí sabemos del combate es que se llevó a cabo a puertas cerradas y que solo unos pocos lo pudieron presenciar. Al lugar de la pelea, Wong asistió con 5 acompañantes, de entre ellos 2 expertos en artes marciales y 3 jóvenes que, según se relata, tenían más actitud de pandilleros y alborotadores que de artistas marciales. Por su parte, Bruce solo contaría con 2 testigos de la pelea en Oakland: su esposa Linda Lee, que tenía 8 meses de embarazo en ese entonces, y su íntimo amigo y padrino James Lee, quien habría llevado una pistola cargada por si las cosas se salían de control. Así que habían 9 personas en aquella habitación, de las que solo sobreviven 3 al día de hoy. Y salvo un par de raras excepciones, Wong Jack-man apenas se ha manifestado jamás al respecto de este combate. Linda Lee y David Chin, que en ese momento estaban en bandos diferentes, comparten un recuerdo parecido. Según ellos, el combate fue rápido y furioso y se desplegó salvajemente por toda la habitación. El intercambio de ataques fue duro y poco cinematográfico. Después de conectar un golpe inicial en contra de la sien de Wong, Bruce Lee batalló fuertemente para arrinconar definitivamente a su elusivo rival. Según nos relatan,
A Bruce ya le habría sucedido algo similar en Seattle años atrás. Luego de ejercer varios ataques, no tardaría en faltarle el aire, jadeaba y respiraba con dificultad. Sin embargo, no dejó de atacar, y su incesante ofensiva provocó que Wong se tropezara debido a un mal paso y quedara tendido en el suelo en una posición insostenible, en donde él se le aproximó y le gritó en cantonés una y otra vez: ¿te rindes? ¿Te rindes?, mientras que no dejaba de golpearlo. Tras haberse tropezado, Wong no le quedó otra más que rendirse. Entonces, se rindió y se detuvo el combate. Según recuerda David Chin, un amigo personal de Wong, este evento no duró más de 7 minutos como mucho. Y como sucede con cualquier pelea de patio de colegio, la exageración de aquel combate no tardaría en subir cumbres desproporcionadas. Algunos contaban que Bruce Lee habría estampado la cabeza de Wong contra una pared, mientras que otros aseguraban de que Wong tenía a Bruce Lee inmovilizado por la cabeza cuando llegó la policía. Pero tal vez sí, la más absurda de todas es la exageración que se convirtió en la treta promocional de la película Birth of the Dragon, en la que cuenta que el combate duró 20 minutos. Algo que no nada más se desmiente a través de los testigos, sino que es contrario a la naturaleza de cualquier pelea callejera. Tras la pelea, se desató una guerra en la prensa china publicada en los Estados Unidos. En el interior de sus páginas, Bruce y Wong negaban tanto el haber iniciado el combate como el haber perdido la pelea. Sobre lo que sí parece existir un consenso es sobre la victoria de Lee, años luz de su fulminante victoria en 11 segundos sobre Soichi en Seattle, y sobre que aquel combate iba a determinar el futuro entendimiento de Lee sobre el Kung Fu. Para un experto en artes marciales que llevaba todo el año proclamando a los 4 vientos la efectividad de su técnica ante la inferioridad de la de los demás, el combate con Wong Jack-man fue toda una cura de humildad. Entonces, tanto su técnica como su resistencia física estuvieron cerca de ser cuestionadas, así como derrotadas. Este fue el momento perfecto para que Bruce Lee viera una nueva forma de concebir un sistema de combate, el cual más adelante denominó como el Jeet Kune Do. Para aquel entonces, el joven superdotado ya llevaba tiempo sintetizando muchas de las influencias que habría conocido en los últimos años. Desde la sabiduría de James Lee como un peleador callejero experimentado, a la creatividad innovadora del maestro de Jiu-Jitsu Wally Shai, hasta formar un sistema integrado concebido de manera personalizada para un individuo en la creación del Jeet Kune Do. Cuando Bruce Lee incorporó elementos del Wing Chun, de la esgrima y hasta del boxeo estadounidense para completar un sistema ecléctico y minimalista apuntalado sobre todo a una ideología filosófica. Toda esta historia que te acabo de narrar en este video es un extracto del libro titulado Bruce Lee y el amanecer de las artes marciales en América, perteneciente al periodista de San Francisco Charles Rousseau. Vayan los créditos a él y te recomiendo desde ya encontrar su libro para leerlo. Está por demás de interesantísimo.